están? Yo soy Mitch Rojas y estoy súper contenta de que estés otro día más aquí en el canal viendo estos videos. Sé que no es ninguna coincidencia. Si eres nuevo en el canal, estás más que bienvenido a suscribirte y comenzar a formar parte de esta bonita comunidad en crecimiento. De igual manera, amigos, les recuerdo que pueden activar la campanita que está por aquí abajo para que les llegue una notificación cada que subo un nuevo video. Y bueno, amigos, el video del día de hoy va a ser un video diferente. Es un sit down video, o sea, que vamos a estar aquí platicando nosotros. Y yo ya tengo mi tecito, pónganle pausa para que vayan por el suyo o por su vinito o por su cafecito, lo que sea, para que platiquemos. En mi Instagram yo les pregunté la semana pasada acerca de si querían ver videos de visualización o videos de morning routine y ganó el morning routine, así que hoy toca el de visualización. Y pues bueno, quería comentarles cómo es que yo visualizo, los tips que yo uso para visualizar y que me han funcionado bastante bien. La verdad es que yo hago el método de Vision Board, que si no has visto ese video te lo dejo por aquí arriba, que es un método de plasmar imágenes y tú ir visualizando, pero hay muchos métodos. A futuro les puedo ir mostrando más. Así que si quieres quedarte y ver cómo yo visualizo y qué es lo que me ha funcionado y cómo tú también puedes hacerlo, pues acompáñame a verlo. Y bueno, amigos, el primer tip que les puedo dar acerca de cómo visualizar correctamente es el ser muy específicos con lo que vamos a visualizar. De hecho, esto se los comento igual en el video del Vision Board, que te recomiendo mucho que terminando vayas a ver ese video, porque te explico uno de los métodos, de los tantos métodos que hay para visualizar. Y el ser muy específico nos ayuda justamente a tener muy claro lo que queremos. Entre más claros seamos con las cosas que estamos le pidiendo al universo, a Dios, a la vida, como lo quieras llamar, es muchísimo más fácil que nos lleguen o que nuestra mente sea como muy consciente de lo que está pidiendo. Porque imagínense que vamos a armar un rompecabezas, ¿va? Pero si no tenemos la imagen principal del rompecabezas, pues estaría muy difícil, estaría muy cañón como averiguar en dónde va cada pieza. En cambio, si ya tienes la imagen exacta de cómo va, pues dices, ya es más fácil. Digo, todas las piezas siguen revueltas así como en la vida, pero ya vas sabiendo más o menos por dónde ajustarlo. Entonces, el tener muy en claro lo que ya quieres, pues te permite llegar mucho más rápido a ese punto. Además, que el ser específicos con lo que queremos también le ayuda al universo a mandárnoslo, porque por ejemplo, yo me imagino que tú estás pidiendo de que, ay, Diosito, universo, vida, quiero un coche que sea rojo, que sea automático. Y entonces el universo, imagínatelo allá arriba, empieza a mover todas sus piezas para que te vaya a llegar y así. Y de repente ya va a mandar esa persona o va a mandar ese contacto o te va a dar esa visión de que vayas a cierto lugar para que veas un anuncio de donde lo están vendiendo. Y de repente él ya está como moviendo todo y tú te vuelves a sentar a visualizar ya un poquito más desde el miedo, desde la incertidumbre, desde que ya pasaron 3 semanas y no has visto nada. Y dices, bueno, Dios, universo, vida, no importa que no sea rojo, mándame un coche, no importa que no sea automático, no importa que sea de segunda mano, yo quiero un coche, ¿no? Y entonces el universo, que ya estaba moviendo todas sus piezas acá, imagínatelo desde arriba, así ya, moviendo como todo para darte ese coche, es como, ¿cómo? ¿Ya no lo quiere? Ok, bueno, voy a buscar cómo darle eso que me está pidiendo, y vuelve a mover todo lo que ya estaba haciendo. Y mientras tanto ya pasaron otras 3 semanas, 4 semanas, y tú dices, bueno, ya no importa, mejor no me mandes un coche, mándame que sea una bici, mándame una bici, ¿no? Entonces el universo dice, bueno, está bien, vamos a darle su bici. O sea, así de importante es el ser específicos con las cosas que queremos. Yo sé que a veces nos puede ganar el miedo y nos puede ganar la mente justamente diciéndonos como, no, pero esto es mucho para ti, ¿por qué estás pidiendo tanto? Déjalo para después, tú todavía no estás listo, ¿sabes? Como que te puede empezar a decir cosas porque pues te quiere mantener como en un estado seguro. Tú empiezas como a creértelas y decir, sí, tal vez todavía no merezco esto, o tal vez todavía no estoy lista, o estoy pidiendo demasiado. ¿Quién me creo yo para pedir tanto, no? ¿Quién me creo yo para soñar tanto? Entonces, siento que va mucho por ahí el empezar a tomar las riendas de nuevo de nuestra mente, el tener más control sobre nuestra vida y empezar a visualizar sin temor alguno, y el ser súper específico en lo que queramos y el apuntar hasta lo más alto, amigos, porque nos merecemos esa vida que estamos soñando, porque estamos trabajando por ella y porque el universo está encantado de dárnoslo. Venimos a esta vida a ser abundantes en todos los sentidos, así que no tengan miedo de pedir. Nuestra mente siempre va a intentar mantenernos a salvo. Nosotros tenemos
el control sobre las cosas que estamos pensando, visualizando y por ende manifestando. El tip número 2 que yo les recomiendo es buscar un momento de tu día para meditar. Buscar un momento que sea calma, apaga tantito la tele, apaga tantito a lo mejor el celular y dedícate esos 5 o 10 minutitos para ti para meditar. Puedes poner musiquita, puedes poner incienso, prender velitas. El punto es formar un ambiente de total paz para ti, para que te concentres nada más en visualizar, para que te concentres en todas las cosas tan hermosas que ya están en tu vida o que ya están llegando a tu vida. Y el estar muy tranquilo te permite eso, te permite como estar mucho más enfocado. También otro tip que te puedo recomendar dentro de este tip es meditar antes, porque el meditar hace que tu mente, tu cuerpo y tu espíritu estén como en una misma sintonía, entonces te va a permitir estar como mucho más tranquilo, mucho más calmado. Y pues esto es justamente lo que buscamos al momento de visualizar. El tip número 3, amigos, que les puedo dar para visualizar y para mí siento que es el más importante, es el de permanecer positivos y permanecer agradecidos y con todos estos sentimientos de buena vibra hacia lo que estés visualizando. No ver tu tablero de los sueños, Vision Board o el método que utilices para visualizar y decir como, ¡ay, qué rabia! Porque todavía no tengo ese coche, porque no tengo ese cuerpo, porque no tengo X cosa, ¿no? No, sino pensar, qué agradecida, qué feliz me siento por todo esto que ya está en mi vida. Ojo, el hablar en presente ayuda muchísimo. El hablar como si todo eso que estás viendo ya lo tuvieras en tu vida también ayuda mucho. O también puedes decir como, qué agradecida estoy porque ya estoy en proceso de tener este cuerpo, porque ya estoy en proceso de juntar este dinero para comprarme esa casa, ¿sabes? También puedes hablar de esa forma, pero siempre hablando de manera positiva, no como, ay, todavía me falta un montón de dinero que juntar para esto, ay, todavía ni he comprado los boletos para este viaje, o sea, no. Hablar desde la positividad y desde el amor sobre todo, ¿sabes? El visualizar depende mucho de nuestras emociones, entonces trata de ser lo más positivo que pueda ser, tratar de estar visualizando siempre desde la abundancia. El tip número 4, amigos, es el siguiente y va muy de la mano con el anterior, que es el de visualizar sintiendo. ¿A qué me refiero con sintiendo? Que no nada más cerremos los ojos y empecemos a pensar como, ay, sí, ya tengo esta nueva casa, ay, sí, ya tengo este nuevo coche, qué bien se siente. No, sino de verdad sentirlo, o sea, cómo se va a ver esa nueva casa, cómo va a oler ese nuevo coche cuando entres por primera vez, cómo se siente esa ropa que traes puesta, la tela, te acomoda, ¿sabes? Todo, sentir como si ya estuvieras ahí. Y aquí vamos a poner un ejemplo, un ejercicio para que hagamos juntos. Así que te invito a que pongas tu mano enfrente de ti, hagas como si estás agarrando algo, pero hazlo conmigo. Estás agarrando algo, que ese algo es un limón. Entonces ahí está, ¿ya lo ves? Es un limoncito. Llévalo hacia tu boca y empieza como a succionarlo, ¿sabes? Se siente como ese ardor agrio de limón. Y esto es porque nuestra mente no sabe. Ella no sabe si le estamos diciendo la verdad o no. Ella simplemente le hace caso a todo lo que estemos diciendo constantemente y lo que estemos pensando. Entonces tú empiezas a sentir todas esas cosas bonitas, toda esa buena vibra. Cuando visualices empieza a sentirlo de verdad, porque eso va a hacer que tu mente esté todavía más lista para empezar a crear todas esas cosas y llevarlas de un plano mental a un plano material. El tip número 5, amigos, es el ser coherentes con lo que estamos visualizando y haciendo, porque de igual manera, así como el universo está obrando conforme a lo que estamos pensando y trabajando en buscar esas cosas que queremos, si nosotros estamos pensando como, sí, voy a tener un cuerpo fitness y lo sentimos y ya nos miramos en el espejo y así como decimos en México, ya nos vimos, pero nos estamos parando tarde, no estamos haciendo ejercicio, no estamos comiendo sano, pues el universo va a estar como súper confundido y decir como, ¿qué hago? Porque me está pidiendo una cosa, pero sus acciones me piden lo contrario. Entonces, bueno, creo que quiere como estar medio enfermo. Vamos a buscar, ¿saben? A lo mejor no tan así, tan gacho, pero sí está confundido. Y también a nivel nosotros, a nivel nuestra mente, la confundes en el sentido de que tú estás como diciéndole, sí, ya voy a ser una persona más activa y te la pasas durmiendo. Entonces tu mente es como, bueno, creo que no lo quiere tanto. Entonces no llega a ese estado de
hacer ese nuevo hábito. Por eso el ser coherentes es tan importante. Además, el ser coherentes con nosotros mismos nos hace elevar nuestra autoestima. Cuando nosotros decimos voy a lograr esto y lo logras por chiquito que sea, tu autoestima empieza a crecer y empieza a crecer cada vez más y más y más, y al tú tener una autoestima alta, por ende tus pensamientos empiezan a cambiar también, porque tu autoconcepto empieza a ser pues más elevado y empiezas a creer, que era lo que hablamos al principio, empiezas a creer que sí puedes lograr las cosas. Así que por eso es tan importante desde el hábito más chiquito hasta el más grande. Si dijimos que lo vamos a hacer, hacerlo. Así nos caigamos una y otra vez, volver a empezar es súper importante, amigos. No importa cuánto tiempo nos tome, lo importante es que estamos todavía en el camino para lograrlo. Saber que cuando lo logres, tu corazón, tu mente, tu ser te va a sentir tan feliz y tan orgulloso de ti mismo, y no te va a quedar otra más que decir, si pude esto, puedo con más. Y por eso va a ser muchísimo más fácil el empezar a crear o co-crear junto con el universo más cosas. Y ya como el piloncito, el tip número 6 que les puedo dar es que si están usando sus tableros de los sueños, los guarden. Así sea una cartulina y ya pasó un año, enróllenla y guárdenla. Así sea en su celular, guarden esa imagen que pusieron de fondo de pantalla. O si hacen otro método como scripting, traten de guardarlos, porque les va a pasar, a mí ya me pasó, que de repente va a pasar unos meses, un año, 2 años, y vas a volver a leer esa libreta y vas a volver a ver esas imágenes y vas a decir, no manches, todo esto ya está en mi vida. No sé cómo en qué momento pasó, pero la vida que yo soñaba y que yo quería y la persona en la que me quería convertir, ya lo soy, o por lo menos ya estoy en el proceso de serlo. Obviamente si estás cumpliendo con los requisitos anteriores, que es ser coherente, visualizar y así, va a llegar porque va a llegar, amigos. Tú tienes que entender, y voy a volver a poner este ejemplo, que si tú quieres ser una persona fitness y empiezas a visualizarlo y además empiezas a comer sano y además empiezas como a reprogramar tu mente cuando te vas al espejo y decirte cosas bonitas, a dormir mejor, a hacer 30 minutos de actividad al día, sí o sí vas a lograrlo. Así de fácil es. Quieres algo, lo pones en práctica, lo visualizas, se cumple. No hay más, no hay nada que no podamos lograr. Estamos aquí para cumplir nuestros sueños, para llevar a cabo nuestras metas y para experimentar y para sentir esta vida tan bonita. Espero este video les haya gustado mucho, amigos, y les haya ayudado sobre todo. Si es así, me ayudarían mucho dándole like a este video y compartiéndolo. Recuerden que en mi Instagram ya comencé a subir también videos, así que por ahí podemos vernos el resto de la semana. Y todos los domingos estoy aquí para ustedes. Les mando un besote y muchas buenas vibras. Adiós. Amigos, el primer número 5. Dance for me, dance for me, dance for me, oh.